En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor que nos permite reunirnos con Él a través de estos medios para escuchar su palabra. Pero también demos gracias por YouTube, que nos permite este buen espacio para proclamar la buena noticia. Oramos con el Salmo 32. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos sus hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor con alegría. Y el Evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Qué hermoso texto el que acabamos de escuchar. Lo podemos nosotros resumir diciendo que con este texto declaramos abiertamente que estamos a favor de Jesús. San Lucas comienza a presentarnos hoy un nuevo discurso de Jesús, del que los discípulos son oyentes privilegiados. Pero cuántas maravillas encontramos en Dios. Lo dijo para los discípulos y hoy lo está diciendo para nosotros. Por lo tanto, nosotros también nos podemos considerar discípulos privilegiados del Señor. Todos los días Él está atento para enseñarnos las mejores noticias. El Maestro pone en guardia a sus discípulos contra la hipocresía, la que se puede entrar al pensar que nada permanece oculto eternamente, sobre todo teniendo a Dios por testigo de cada cosa. Cuando se escribe este texto, el Evangelio, los primeros cristianos están reuniéndose en las catacumbas, o sea, se esconden en las cuevas, se esconden en las casas, cierran las puertas, se reúnen en pequeños grupos para poder celebrar, para poder cantar las maravillas de Dios. Están en el secreto adorando a Dios, conociéndolo cada vez más. Por eso el Señor les dice que todo lo que está oculto será descubierto. Por eso hoy podemos en buena parte del mundo con total libertad anunciar la palabra viva de Dios. Lamentablemente en algunos lugares está totalmente prohibido hablar de Dios, totalmente prohibido vender un texto de la Biblia. Hace unos días en China fue condenado a 7 años de cárcel un señor por el solo hecho de
vender unas Biblias a un grupo de personas. Los ayes dirigidos por Jesús, lo que hemos escuchado en el capítulo 11 de San Lucas en días anteriores, presentan la ocasión para invitar a los discípulos a guardarse de la hipocresía de los fariseos. La intención de Jesús está en advertir desde la parte moral y desde la fe, a ser claros a la hora de vivir nuestra fe, que no caigamos en la hipocresía de los fariseos, sino por el contrario, que con nuestra vida le mostremos a todo el mundo que de verdad nosotros somos cristianos y cristianos católicos, que por eso nos hemos declarado abiertamente a favor de Jesús. Nos está diciendo el Señor: no obren como los fariseos, puesto que sus palabras no corresponden a lo que tienen en la mente y en el corazón. Es necesario saber equilibrar lo que nosotros creemos, lo que celebramos, con lo que vivimos. Creemos que Dios es Padre, que Dios es amor, que está siempre con nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos invitados a vivir todos los días viendo a la otra persona realmente como mi hermano o mi hermana, y por eso me atrevo a decir Padre nuestro. Si hacemos de esa manera, entonces nos vamos alejando del veneno de la hipocresía y podemos ser sinceros, directos y claros a la hora de dar testimonio del Señor en el mundo. Profesamos abiertamente y sin temor nuestra fe, cueste lo que cueste. No nos den miedo decirle al mundo que Jesucristo es Dios y que nosotros estamos con Él. El Señor nos lo advierte en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vayan y enseñen, no tengan miedo que yo estoy con ustedes todos los días. Y aquí vuelve y nos lo repite en el texto que leímos hoy. No teman, porque ustedes valen mucho más que los pajarillos. No nos dé entonces temor decir que nosotros somos discípulos misioneros del Señor. Y el verdadero discípulo misionero del Señor no deja que el mensaje sea tergiversado y no teme dar un claro testimonio del Evangelio, de confesar su fe en Jesús. La persecución no debe intimidar al discípulo misionero. Es mejor ser condenado por la opinión pública que rechazar al Señor Dios. Cuando tomamos la Escritura encontramos que en el Antiguo Testamento los profetas y tantas otras personas que hablaron directamente de Dios fueron perseguidas y los profetas fueron eliminados. En el Nuevo Testamento nos encontramos con Juan el Bautista. Sale a anunciar al Señor y tiempos de esperanza y de conversión, pues es perseguido y es eliminado. El Señor Jesús también es perseguido y llevado al patíbulo de la cruz. Y hoy todavía la iglesia sigue siendo perseguida. En cualquier lugar del mundo, cuando se persigue a una sola persona, se está persiguiendo a la iglesia, porque un solo cristiano que vive de verdad su fe y por ello es perseguido, ese cristiano es la iglesia. Aún así, nos dice el Señor, no tengan miedo. Él está totalmente con nosotros. El creyente, nosotros estamos totalmente seguros que el Señor no nos abandona nunca, siempre está con nosotros. Por eso podemos contar con la asistencia del Espíritu Santo para proclamar en el nombre y con el poder del Señor Jesús la palabra de Dios, y como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, en todos los lugares. Qué maravilloso poder nosotros entonces ir siempre acompañados e iluminados por el Espíritu Santo
a donde el Señor nos envíe para contarle al mundo las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y la fe nos envía y nos permite decir como San Juan en sus cartas: lo que hemos visto y escuchado del Verbo, eso les anunciamos. Pues nuestra fe es una experiencia viva con Dios nuestro Padre, y esa experiencia de fe la que nosotros estamos llamados a compartir con otras personas. Agradezcámosle al Señor que como buen maestro nos está indicando los caminos, y por eso nos dice: ojo, no acepten la levadura de la hipocresía de los fariseos. No, evitemos todas esas cosas que nos alejan del Señor y más bien pongámonos cada día más y más en sus manos para que seamos discípulos misioneros creíbles. Oremos por la Iglesia misionera. El próximo domingo tenemos el Día Mundial de las Misiones. Pero también pongamos en las manos del Señor a tantas personas que en estos días están sufriendo en el lecho de la enfermedad. Oremos. Dios Padre misericordioso, fuente de vida y curación eterna de quienes creen en ti, escúchanos, pues te imploramos por tus hijos e hijas que hoy sufren a causa de la enfermedad. Concédeles su salud y reintégralos a la asamblea de tus fieles. Te lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y oremos por las vocaciones a la vida sacerdotal, matrimonial y religiosa. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.